La muerte del apóstol Santiago y la muerte de Esteban fortaleció los dos grupos, tanto a los que anunciaban a Jesucristo como a los que se oponían a su anuncio. Con la persecución de Jerusalén, los seguidores de Jesús fueron llevados hasta la muerte. Muchos huían a los países vecinos, pero en su camino anunciaban la buena nueva de Jesús de Nazaret. Aunque los cristianos eran perseguidos, el camino de Jesús se convirtió en gran noticia por todas partes, debido a los milagros que se producían. Pablo y Bernabé llegaron a Pafos. Hasta el gobernador de la isla, Sergio Pablo, los invitó a predicarle a su familia. Pero el mago principal de la isla, junto con muchos otros, se opusieron al mensaje. Hechos 13:42. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar a Pablo, que les habló del Señor en una charla, una gran prédica. Al ver el gentío, los enemigos de la fe se pusieron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Luego lograron que las mujeres distinguidas y hombres importantes de la ciudad se organizaran y echaran a Pablo y a Bernabé del territorio. Ante esta difícil situación, Pablo y Bernabé se dedicaron a los gentiles. Sacudieron el polvo de sus pies como les había enseñado Jesús y se fueron a la ciudad de Iconio. Aunque tuvieron que marcharse, la simiente quedó sembrada en Pafos y nadie la podría detener. Hechos 14:1. En Iconio pasó lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y de griegos creyeron. Pero los judíos que se negaron a creer movieron a los paganos y los indispusieron contra los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé permanecieron bastante tiempo allí. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto por judíos y paganos se preparó para atacar a los apóstoles y apedrearlos. Ellos se enteraron y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y los alrededores. Allí se pusieron a anunciar la buena nueva. La palabra de Dios se iba propagando en medio de una gran lucha, pero en medio de la lucha la simiente era buena. Si la misión llevó a Jesús de peldaño en peldaño hasta el sacrificio de la cruz, la misión de estos apóstoles los llevaría de sacrificio en sacrificio hasta la ofrenda total de sus vidas. Hechos 14:8. En Listra había un hombre con los pies tullidos, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él la mirada y descubrió que ese hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: ponte en pie. El otro dio un salto y empezó a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar. Decían en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma de hombre para bajar hasta nosotros. Como se quedaron allí algún tiempo para enseñarlos, algunos judíos
vinieron de Antioquía a Iconio para rebatir a Derbe, a Bernabé y a Pablo, y persuadieron al pueblo que le diera la espalda, afirmando que todo eso era mentira. Al final apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que estaba muerto. Pero cuando sus discípulos se reunieron en torno a él, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Son los caminos difíciles de la gracia, pero la mirada de Dios seguía en el cielo. Y Pablo, que tenía todavía mucho que hacer, se levantó y se unió a los hermanos que aceptaron el mensaje. Luego siguió viaje para Derbe. Cuando Jesús le habló a Ananías para recibir a Pablo, le dijo: yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Nos dijo el Papa Benedicto XVI en el año paulino. El apóstol Pablo, figura excelsa, casi inimitable, pero de todos modos estimulante, se nos presenta como un modelo de total entrega al Señor y a su iglesia, así como de gran apertura a la humanidad y a sus culturas. Todos tenemos mucho que aprender de Pablo, su fe, quien es Cristo, y en último término, el camino para una vida correcta. A Pablo le costó mucho desprenderse de la ley mosaica, del culto y de las tradiciones judías para ayudar a comprender que justo, santo, libre y agradable a Dios es Jesucristo y todo lo que esté conforme a Él. La ley no nos libera, nos impone cargas. Jesucristo es quien libera con la fuerza del Espíritu Santo.